Hola, hola Aurora, buenos días, bendiciones. Bueno, Aurora, te cuento que el día de hoy te voy a enseñar o te voy a dar como la introducción a lo que son las divergencias, ¿listo? ¿Qué es una divergencia? Básicamente, las divergencias son, digamos que información que nosotros podemos sacar a partir de los indicadores técnicos que nos muestran algún tipo de fuerza de pérdida, perdón, pérdida de fuerza del activo en una dirección puntual. Y para esto, obviamente, al tratarse de información que nos dan justamente los indicadores, te voy a dar una introducción a algunos indicadores. El día de hoy me voy a concentrar 100% en el tema del RSI, que creo que es el indicador, al menos desde mi punto de vista, el más útil o uno de los más útiles para no generalizar, porque es uno de los indicadores que de por sí más creo que más he utilizado a lo largo de mi trayecto como trader y que adicional a eso, todavía a día de hoy es súper útil de utilizarlo, pero como cualquier tipo de indicador, hay que saber utilizarlo y adicional a eso, hay que saber en qué momento se puede utilizar. ¿Por qué te digo esto? Nuevamente nos vamos a ir acá en el gráfico de el euro dólar en temporalidad. Démosle 4 horas. ¿Listo? Acá está nuestro gráfico, tardan, chévere. Por si acaso, el RSI es el Relative Strength Index o el índice de fuerza relativa, el cual puedes encontrar en la partecita de acá. Únicamente buscas RSI y ahí te va a aparecer este mismo, que es el que yo tengo en la parte de acá abajito, ¿listo? La única que te voy a pedir, cuando tú le das acá encimita donde dice RCI, te aparecen esas opciones. Dale acá donde sale como esa ruedita en configuración y acá donde dice longitud, longitud del RCI. Normalmente por default o por valor predeterminado te va a aparecer a ti 14. Como yo lo he utilizado siempre, porque así me lo enseñaron a mí, es como me ha servido a lo largo del tiempo, lo he colocado en 8. ¿Por qué en 8? La explicación que en su momento, como me enseñaron a mí, fue que en una temporalidad, bueno, una temporalidad no, en una longitud, sería eso, de 8 el movimiento se ve mucho más pronunciado y mucho más claro para determinar esa pérdida de fuerza real del mercado. Ahora, fíjate cuando yo lo dejo en 14 cómo cambia. Por ejemplo, fíjate en esta partecita de acá cómo está y fíjate cómo cambia a cuando está en 8. Si te fijas el movimiento realmente se ve mucho más pronunciado acá en el mercado, por lo que me ayuda a mí a determinar en algunas zonas puntualmente donde puedo comenzar a, que, a ver esas divergencias o a ver ese agotamiento o ese cansancio del precio, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. El RSI, eso sí está claro, eh, y algo que te voy a comentar, normalmente en las típicas academias de trading, normalmente te enseñan el concepto de que si en este caso el RSI se divide como en tres partes, por así decirlo, está la parte superior que indica sobrecompra arriba del nivel 70. Del 70 al 30 es como que no hubiera ni mucha fuerza compradora ni vendedora. Y debajo del 30 se supone que el mercado está en sobreventa. Lo que normalmente enseñan en las academias es que vendas cuando el indicador esté arriba de 70 y que compres cuando está debajo de 30. Eso es lo que literalmente te enseñan allá afuera. Ahora, no siempre va a pasar de esa manera, ¿vale? Porque digamos, si a lo largo de todo un tramo
yo me pongo a esperar a que si el mercado está acá arribita vendo, que si acá compro, lo que sea, sería prácticamente como estar confiando mi entrada en un simple indicador. Y como lo dice su propio nombre, es un indicador, nada más es algo que te da información sobre el mercado en ese momento, pero no quiere decir como tal que eso sea como ya la herramienta para tomar la decisión, no, para nada, lejos de eso, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Fíjate, por ejemplo, acá estoy en 4 horas, ¿no? Acá en 4 horas tú te vas a ver un montón de partes donde el mercado cruza el 70 acá en el RSI, cruza el 30, y por ejemplo, en esa parte de acá, tú puedes decir, no, sí, pero llegó arriba del 70 y se desplomó, tú, chévere, acá abajo y después comenzó a subir, no sé qué, ok, pero ten en cuenta que no siempre te va a dar información correcta, y si tú únicamente vas a basar tu entrada, una posible entrada en el RSI, créeme que es más probable a que termines perdiendo dinero a que lo ganes, ¿vale? Y esto tú te lo vas a encontrar en todas las temporalidades, inclusive si viéramos en meses, el RSI también nos da información allí. Mirando el histórico, por ejemplo, acá el euro dólar. Fíjate, por ejemplo, acá ya me marcó horrenda sobrecompra y se supone que era para vender. Bajó un poquito, luego que otra vez y que bajó y que no sé qué, bla, 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 bla. Acá más adelante se supone que este man estaba sobrecomprado desde por acá y estuvo sobrecomprado todo este pedazo de acá arriba hasta que tuvo un pequeño retroceso. Y si tú te fijas en el gráfico, todo el tiempo te vas a encontrar, no, que está en la parte de abajo, no, voy a comprar, no sé qué. Bla, bla, bla. No, tú te vas a encontrar esa misma dinámica en todo el gráfico, ¿vale? Pero nosotros no utilizamos estas herramientas como lo utilizan en las academias allá afuera, ¿vale? Ten en cuenta algo súper importante. Siempre que tú vayas a utilizar el RSI o cualquier otro indicador, tienes que tener en cuenta que los indicadores siguen al precio. No es que el precio siga el indicador. ¿A qué me refiero con eso? Si, por ejemplo, en esta parte de acá se supone que estamos en la mitad, prácticamente el 50%, que técnicamente nos indica que hay indecisión, lo único que nos dice eso, en este caso, es que no es momento para tomar una entrada, por ejemplo, para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Ahora, estas divergencias te las vas a encontrar en todo lado. Acuérdate que las divergencias se te van a ver cuando, por ejemplo, acá en el RSI te indique que ya está en sobreventa en este caso y que es posible que se venga un posible movimiento. Pero eso únicamente nos va a dar información adicional a lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, voy a bajarme acá temporalidad bueno, de hecho se ve. Te recomiendo que utilices el RSI para el tema de las divergencias en diario o en 4 horas. En semanal y mensual también funciona, pero las divergencias se ven muchísimo más claras en 4 horas y en un día, para que lo tengas en cuenta. Y acá, bueno, otra cosa importante, desde que se me olvide, recuerda que nosotros todo, absolutamente todo, lo vamos a manejar de acuerdo a la estructura de mercado. Siempre la estructura de mercado va a ser como la piedra angular de toda esta cuestión. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya tenemos acá una estructura, en este caso, alcista, evidentemente tenemos que estar mirando en qué punto del gráfico nos encontramos, dónde se encuentra el precio. Acá técnicamente sigue en su retroceso y hasta que este man no me haga máximos más altos que esto, es posible que inclusive se pueda pegar una bajadita adicional. Todo es posible en este momento, ¿listo? Pero aquí viene lo lindo. La estructura de mercado
ya sabemos, va a ser lo principal en este punto de acá. ¿Qué es lo siguiente? Listo, ya identifiqué mi tendencia macro, ya sé cuáles son mis impulsos primarios, o sea, los impulsos que mandan la parada en el mercado. Ahora listo, me voy a ir a 4 horas. Chévere. Espérame que tengo esto configurado para que no se vean otras temporalidades. Visibilidad. Ve qué raro porque no aparece. En 4 horas. Ah, perdón, es que estaba hasta por acá. Listo, listo. Que es el punto más bajo de ahí. Listo. Chévere. ¿Qué nosotros vamos a buscar a partir de acá? Mira, ¿qué nos dice la teoría o el porqué de este indicador? Este indicador básicamente lo que me va a mostrar es un tipo de divergencia en cuanto a la fuerza que tiene el mercado, el precio en un momento determinado. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, en esta partecita de acá veo que el mercado evidentemente viene bajando, chun, 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 y resulta que en esta parte del precio, en el indicador, me lo está mostrando bien por debajo del 30%. Posterior a eso, el mercado que hace, listo, sube, chévere, ok, y después vuelve a bajar. Acá me genera lo que sería un bajo más bajo que este. Acá ya me hizo un bajo más bajo que este. ¿Listo? ¿Y qué pasa acá en el indicador? Técnicamente acá ya me está indicando lo que sería un bajo más alto. Fíjate lo que me hace ahí el mercado. Acá en el gráfico me está mostrando lo que sería un bajo más bajo, pero acá me está mostrando un bajo más alto que el anterior. ¿Para qué me sirve esto? Cuando tú veas este tipo de información dentro del mercado, me indica una pérdida de fuerza bastante clara. ¿Por qué? Porque a pesar de que acá en el precio como tal me generó un movimiento que me superó el anterior, el hecho de que en el indicador me diga o yo pueda ver que hay una pérdida de fuerza, porque si se supone que el mercado siguió bajando, me tuvo que haber generado acá inclusive en el indicador un bajo más bajo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Básicamente porque está teniendo una pérdida de fuerza vendedora en este punto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar y cómo vamos a aprovechar este indicador? De esta manera yo ya puedo determinar qué tanta fuerza el mercado está teniendo en algún momento determinado. ¿Listo? Ahora, déjame borro esto de acá. Y este de acá. Listo. Chévere. Va bajo más bajo, pero acá bajo más alto. Pero aquí viene el meollo del asunto. Eso es algo que sí, ya nos da información valiosa, pero no significa que esa cuestión ya me vaya a dar la entrada perfecta o algo por el estilo. Porque, por ejemplo, si yo veo esta cuestión en el mercado, yo digo, no, chimba, voy a meterle los lotes y me voy en compra. Pero calma ahí. Acá es cuando tú tienes que nuevamente, te repito, ver la estructura de mercado. ¿Qué te están diciendo los impulsos secundarios, por ejemplo? ¿Qué estructura te está dando en general? En esta parte nosotros ya sabemos que acá estamos en pleno retroceso, chuchuchum, después de que tocó este bajo de acá. ¿Listo? Y acá nos encontramos en este punto donde estructuralmente el man, por ejemplo, a partir de que llego acá, el man me está dando altos cada vez más altos. Ahora, aquí lo importante, tú tienes nuevamente que verificar que los impulsos estén realmente oxigenados, que no tengamos vacíos de liquidez o zonas donde el mercado tenga que ir a tomar la liquidez antes de seguir con su movimiento. Tranquilamente tú puedes estar midiendo este impulso de acá para ver si llegó al 50%,
este de acá y todos estos de acá arriba. A simple vista se nota que hay algunas zonas por acá que todavía le falta el precio rellenar, pero el mercado me sigue generando altos, cada vez más altos, hasta que en la parte de acá, por ejemplo, ya me comenzó a romper esa estructura y ahora parece que me está mostrando bajista, mirando este fractal completo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú te fijas en esto, acá el mercado ya me está generando altos y bajos más altos que los anteriores. O sea, es como si, a pesar de que acá me generó ese impulso, ya como que se hubiera terminado y a partir de acá me está mostrando los siguientes impulsos al alza. ¿Listo? Entonces, nosotros teniendo ya esta información, ahí sí podemos comenzar a aprovechar lo que sería el RSI. Acá me está mostrando la pérdida de fuerza, chévere acá en el gráfico, pero ¿cómo yo puedo utilizar realmente de manera confiable el RSI? Únicamente cuando estructuralmente veo que, chévere, hay una pérdida de fuerza, pero necesito que el siguiente movimiento me rompa el máximo, en este caso, inmediatamente anterior, y que durante su retroceso, obviamente, no me quiebre el mínimo inmediatamente anterior. ¿Listo? Acuérdate. En este caso que estábamos en este impulso bajista, chévere, un bajo más bajo que este, pero en el indicador me generó un bajo más alto, o sea, pérdida de fuerza. Chévere. Listo. Ahora, estructuralmente yo no me voy a meter al mercado únicamente que porque veo esto en el RSI. No, error. Siempre estructura de mercado y siempre, mejor dicho, tatúatelo si puedes en la piel. Siempre la estructura de mercado va a ser todo. Listo. Posterior a eso, listo, me generó un alto más alto que este que tenemos acá. Chévere. Posterior a eso, listo, tenemos nuestro retroceso, y bacanísimo. ¿Qué me hizo el mercado ahora? Un bajo más alto que este. ¿Qué me quiere indicar eso? Que primero, estructuralmente, al menos en temporalidad de 4 horas, ya estoy teniendo un cambio o un posible cambio de tendencia en esta parte de acá. Ya tenemos acá la divergencia que nos dio el precio y acá estructuralmente ya me la comenzó a dar. Ahora, por ejemplo, si nosotros hubiéramos visto este escenario y la subida hasta por acá, nosotros qué teníamos que hacer durante esta bajada? Esperar hasta el momento en el que pudiéramos efectivamente agarrar o montarnos en lo que sería ese futuro o ese próximo impulso al alza que me siguiera rompiendo estos mínimos anteriores. Ahora, ¿tú cómo puedes utilizar ya toda esta información? Por ejemplo, aquí tranquilamente puedes trazar un Fibonacci, la vieja confiable, acuérdate siempre de izquierda a derecha, inicio del impulso, final del impulso, inicio del impulso, final del impulso y hasta dónde baja este parcero. Fíjate, chun, 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 y en su retroceso bajó al 50, se quedó ahí un ratico, después ¡pum! Bajó al 75 y a partir de acá ya me comenzó nuevamente a generar en una mini estructura acá altos y bajos cada vez más altos que los anteriores. ¿Listo? Entonces, a partir de que tuvieras visto algo por acá, tal vez algo adicional en temporalidad de 1 hora o inclusive 5 minutos, hubiéramos podido determinar una posible entrada. Supongamos que hubiéramos entrado en el 61% que es nuestro número áureo o nuestro inicio de la zona de oro, que también suelen llamar. ¿Dónde hubieras podido colocar tú el stop loss? Tranquilamente debajo de este mínimo de acá, porque si ya lo rompe, ahí ya me está dando como que información un poquito diferenciada, ¿no? Pero por ejemplo, acá estaremos arriesgando 45 pips. Podemos dejarlo creo que tranquilamente en 40. Bueno, ahí está en 40. Y como ya te comenté antes,
acuérdate, nuestro TP número 1 siempre, siempre va a ser el máximo inmediatamente anterior. En este caso, por lo que estamos alcistas. TP número 2 puede ser el menos 10% y TP número 3 el menos 27%. Que el mercado puede seguir subiendo a partir de ahí, chimba, no pasa nada, bacanísimo. Y si te fijas, ese man llegó prácticamente que al PIB, tocó el menos 27% y ¡pum, papá! Otra vez comenzó a bajar. Entonces, a partir de ahí, ya me generó el siguiente fractal en esta zona de acá. ¿Listo? Pero mira, fíjate que únicamente arriesgando, en este caso, viendo estructura de mercado, viendo una divergencia acá en un indicador, viendo nuevamente la estructura acá de los rompimientos, utilizando nuestro Fibonacci, tranquilamente pudimos determinar una entrada que nos hubiera generado prácticamente 170 pips y arriesgando cerca de 45, que hubiera sido casi que un 1 a 4, que es algo súper bueno y no hubieras tenido que, perdón, no hubieras tenido que estar esperando tanto tiempo durante esa subida, sino que fue relativamente rápido. Entonces, fíjate cómo tú tienes que comenzar a tomar todas las cosas que hemos aprendido hasta este momento y utilizarlas de la manera correcta, ¿vale? Nuevamente te repito, acuérdate, en el caso del RSI, fíjate que evidentemente nos dio una divergencia, pero que posterior a eso me genere un cambio de estructura. O sea, que me comience a romper máximos o mínimos, en este caso, máximos anteriores, para determinar un posible trade al alza. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Chévere. Ahora, otro punto adicional. Imagínate, por ejemplo, si nosotros estamos en el transcurso de esta impulso acá a la baja, el RSI nos va a dar información muy diferenciada y no siempre va a ser la información correcta. Entonces, acá otra recomendación, otra cosa importante. Utiliza el RSI en este caso únicamente cuando el mercado estructuralmente se encuentra en las partes altas o en las partes bajas. Nunca, y repito esto, nunca se te ocurra tomar una divergencia de estas cuando esté en pleno impulso o a la mitad del impulso. ¿Por qué? Porque seguramente vas a terminar perdiendo dinero, ¿listo? Y no es la idea, ¿vale? Entonces, súper atenta con eso. Ahora, por ejemplo, veamos acá en esta parte, evidentemente estábamos alcistas, chévere, veamos a ver si hay alguna divergencia. Tun, tun, tun. Mira, por ejemplo, acá tenemos una divergencia. Acá ya sabemos que llegamos al punto mínimo y que en una micro tendencia el mercado a partir de esta zona me comenzó a botar pues una estructura de mercado alcista, aunque me dejó por ahí algunos vacíos de liquidez, ok, pero me está generando, bueno, acá otros impulsitos chiquitos, me está generando una estructura alcista, bacanísimo, listo. Ahora, fíjate en algo, todo esto estaba alcista, generándome cada vez altos, cada vez más altos. Chévere. Fíjate acá, ¿qué me hace el mercado en esta zonita de acá? Fíjate que acá me genera un bajo más bajo que este. Te lo voy a colocar así, que así me lo enseñaron a mí, me quedó más claro. Acá me está generando un bajo más bajo que este. Y, oh casualidad, mira lo que me muestra en el indicador. Me está mostrando un bajo más alto. ¿Qué me quiere decir esta cuestión? Una pérdida de fuerza dentro del mercado. Ahora, que tú me digas, no, voy a meterle los lotes a partir de acá porque no sé qué, acá tienes que mirar otras cosas. Acuérdate, esto únicamente
me sirve cuando lo combino con estructura de mercado o acción de precio o algo diferente. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos visto esta partecita de acá, con acción de precio, esta cuestión tranquilamente nos comenzó a botar acá velas envolventes súper grandes. Eso hubiera sido, por ejemplo, un indicio para tomar una posible operación. Pero si te fijas en esta zona de acá, el RSI no me, no me generó ese impulso, retroceso, impulso para seguir ingresando en el mercado, sino que el man se fue prácticamente de largo. Y como te comenté, acá básicamente me estuvo generando como toda esta parte super alcista. Únicamente regresó más adelante en la parte de acá. Entonces, fíjate eso, hubiéramos tenido que esperar. Mira, esto fue el 5 de enero y esta cuestión recién regresó por acá hasta el 26 de febrero. O sea, tuvimos que esperar bastante tiempo, pero la idea es que cuando se generen estas divergencias, sea en temporalidad de 4 horas máximo diario, que son como las más frecuentes, al menos por lo que yo he tradeado antiguamente, pero te repito, así como acá vimos una divergencia y evidentemente comenzó a subir, nos dio también acción de precio, que fue una linda información adicional o no sé si llamarle confirmación a esa cuestión, pero en todo caso nos dio una buena entrada por acá. Pero teniendo en cuenta, y te repito, que esta cuestión no me generó algo como esto, no es tan confiable tomar la entrada. Que es posible que tú la quieras tomar, ok, si tú quieres entrar en el mercado, hazlo, pero hazlo con un lotaje muy bajito, porque te repito, es más confiable cuando utilizamos el RSI, cuando tenemos un cambio de estructura y en las partes más altas o en las partes más bajas. ¿Listo? Vamos a seguir mirando por acá el euro dólar. Chévere. Veamos por acá. Mira, por ejemplo, acá tenemos otra divergencia. Solo que esta, bueno, está, en efecto me la está dando en la parte baja y quiero que te fijes en algo. Acá el mercado venía bajando, bajos más bajos, altos más bajos, chimba. Ahora, ¿qué comienza a hacerme el mercado a partir de acá? Técnicamente acá me botó un bajo más bajo y, oh sorpresa, acá en el indicador me botó un bajo más alto. ¿Qué me indica esta cuestión? Pérdida de fuerza. O sea, esta es una linda divergencia y como acá me lo está botando en la parte baja del gráfico, es bueno tomarla como un indicio para una posible entrada. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Listo. Acá el mercado me botó horrenda envolvente que se comió todo el precio acá. Listo, ten súper en cuenta esto. Toda la información que te dé el mercado, tienes que tomarla. Acá me generó horrenda envolvente que se comió toda esta liquidez. Esto ya me da un indicio muchísimo más claro de que esta cuestión se va a ir al alza a que va a seguir bajando. Por ejemplo, pero vamos a ver. Estructuralmente listo, tuvo un impulso, me rompió este máximo anterior y este mínimo, pero ¿será que este mínimo cubrió el 50% por lo menos? O sea, tuvo un retroceso por lo menos para haberlo tomado en el 50. Fíjate lo que me hace el mercado. Inicio del impulso, final del impulso. Y fíjate lo lindo. 50% del Fibonacci y a partir de ahí, ¡boom! Me generó una lindísima entrada. Entonces, por ejemplo, si nosotros hubiéramos utilizado toda esta información, ya tenemos la estructura de mercado. Acá, divergencia, tenemos acción de precios súper clara. Esto parece un ejemplo de libro. Y me comienza a romper esos máximos y mínimos inmediatamente anteriores. Chévere. Ahora listo, bacanísimo.
rompió, retrocedió y comenzó a tener reacción a partir de acá. En esta partecita de acá, supongamos que hubiéramos entrado al PIB ahí en el 50%. Suponiendo. Chévere. Como yo te he comentado, si tomas una entrada en el 50, yo te diría que al menos dejaras el stop loss un poquito por debajo del 70%. O sea, 2 niveles más abajo. Ahora, fíjate, acá son cerca de 50 pips de stop loss. ¿Hasta dónde nos puede llegar la operación? Voy a alargar el Fibonacci por acá. Tun, tun, tun. Uy, un poquito más arriba. Ahí, bueno, está un poquitico más abajo. Pero bueno, reaccionó en el 50%, chévere. ¿Y hasta dónde se fue? Acuérdate siempre, TP inicial en el máximo inmediatamente anterior. Bueno, máximo mínimo inmediatamente anterior. Dependiendo de lo que tú estés mirando en ese momento. Acá estamos mirando algo alcista, así que sería mi máximo anterior. Hasta acá, fíjate que ya te da un ratio riesgo-beneficio prácticamente de 1 a 2. Chéverísimo. Tenemos TP número 2, número 3 reventado, número 4, pero resulta que esta cuestión inclusive se fue hasta casi que hasta el menos 127. Fíjate eso. Aquí nos hubiera podido generar tranquilamente un 1 a 6.5, que es un ratio riesgo-beneficio supremamente bueno. Pero fíjate en algo, el mercado acá se quedó consolidado. Suponte que tuvieras cerrado tu operación acá en el 127, en el menos 27, perdón. Ahí hubieras tenido prácticamente un 1 a 3. Chévere. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, en esta parte del gráfico se quedó acá consolidando un poquito más antes de generar el siguiente impulso. Supongamos que tú hubieras tenido tu entrada todavía abierta. Supongamos. Y resulta que el mercado listo te tocó el 27, taratá. Después fue al menos 50, retrocedió, cha, cha, y luego comenzó a subir. ¿Tú cómo hubieras podido aprovechar, por ejemplo, para tomar una reentrada en esta zona? Eliminamos nuestro FIBO y acá tenemos un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Hubieras tranquilamente podido colocar nuevamente nuestro amigo el Fibonacci y si te fijas, nuevamente impulso retroceso y 50% del FIBO. Reaccionó nuevamente en el 50% y ¡boom! ¿Tú cómo hubieras podido ingresar por acá? Sinceramente, yo para entrar un poquito más seguro hubiera entrado en esta partecita de acá o inclusive en esta de acá que era más confiable porque ya me estaba rompiendo o comiendo toda la liquidez de acá. Suponte que hubieras tomado una reentrada por acá, stop loss debajito de estas velitas de acá, cerca de 70 pips, que bueno, es un poco largo la verdad para mi gusto, y tuvieras podido ir hasta por acá arriba. Acuérdate que estos niveles de Fibonacci te indican dónde puedes tomar tú de cierta manera ganancias, ¿no? Si lo hubieras querido dejar, por ejemplo, acá en el mismo menos 61.8, igual hubieras generado un 1 a 2 adicional. Entonces, fíjate, en esta entrada número 1 eran cerca de 330 pips y en esta entrada número 2 hubieran sido cerca de, ¿cuánto fue? Espérame que está oculto. Mira, 160. Entonces, mira, 160 más 330, ¿cuánto es? Son casi 500 pips. Entonces, imagínate, únicamente mirando toda esta información, hubieras podido generar entradas súper buenas, en este caso, al alza. Entonces, es esto lo que yo quiero que tú comiences a ver dentro del mercado. Te lo vas a encontrar frecuentemente, pero como te digo, todo lo tienes que ver en zonas de, o sea, zonas que son técnicamente de oferta y demanda, que esto lo voy a enseñar más adelante, pero en las partes altas o bajas de el gráfico, ¿listo? Para que lo tengas súper, súper en cuenta, ¿vale?
Y así tú te vas a encontrar ejemplos durante todo el mercado. Acá en 4 horas, la verdad me da divergencias muy bonitas. En diario también nos da información súper valiosa. Únicamente es cuestión de que nosotros miremos, evidentemente, qué es lo mejor, pues a la hora de estar operando, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, por acá, ya sabemos que acá estábamos bajistas, impulso, retroceso, taratá. Por ejemplo, acá estamos en pleno retroceso de este impulso. Miremos en la parte de acá. Fíjate, bueno, acá el mercado, como te puedes dar cuenta, me comenzó a dar información variada, porque acá este man estaba subiendo, tututun, pero resulta que acá en el RSI me estaba mostrando prácticamente que el mismo nivel. Acá la divergencia no está tan chévere, así que por ejemplo esta divergencia no la tomaría para nada, ¿listo? Esa entrada la tomaría seguramente por otra situación, pero no justamente por una divergencia en mi RSI. Ahora, acá estamos en la parte baja, por ejemplo, el man se quedó prácticamente consolidado en esta parte de acá. Fíjate en esto, se quedó consolidado en todo este pedazo, prácticamente. Todo este pedazo consolidado hasta que, ¡pum!, comenzó a romper. Ok, chévere. Ahora el mercado se quedó consolidado ahí y nosotros no sabemos realmente cuándo este parcero va a comenzar a subir. Pero, por ejemplo, fíjate aquí más adelantico la información que ya me comienza a generar el mercado. Fíjate que a pesar de que acá estamos en una consolidación, acá, por ejemplo, ya me está dando un tipo de divergencia para tal vez posicionarme en breve en una compra, sabiendo pues que estamos en una parte baja, ¿no? Chévere, bajo más bajo. ¿Y qué tenemos aquí? Un bajo más alto en el RSI. Fíjate en eso. Gráfico en el precio bajando y en el RSI subiendo. Posterior a eso, listo. Ok, tenemos una divergencia, pero nuevamente no vamos a meter los lotes únicamente por eso. ¿Qué comienza a hacerme a partir de acá? Listo. No me genera otro bajo, comienza acá, no me supera este máximo de acá, no me sirve. Tenemos un retroceso y a partir de acá ya me comienza a generar altos cada vez más altos que los anteriores. Así fuera por muy poquito, pero ruptura es ruptura. Por ejemplo, acá listo, no me generó bajos más bajos, entonces de momento puedo considerar este nuevo fractal para posicionarme en una futura entrada. Ya vimos la estructura de mercado, ya vimos la divergencia acá, nuevamente vemos la estructura acá, altos más altos me está generando por acá. Listo, voy a medir con mi Fibonacci este impulso inmediatamente anterior a ver hasta dónde me llega. Inicio del impulso y final del impulso. Ya me agrando esto para que sea un poquito más claro. Listo. Comenzó a generarme una estructura alcista. Acá ya me rompió hasta este nivel de acá, bacanísimo. ¿Y qué tenemos acá? Por ejemplo, el mercado listo, comenzó a retroceder, bacanísimo, y si te fijas, se estrelló en el 79%. Y posterior a eso, se comenzó a subir. Ahora, si te fijas en esta parte de acá, el mercado se quedó consolidado una buena temporada. Bueno, temporada entre comillas, no se quedó como una semana nada más. Pero se quedó aquí consolidadito. Recién me sacó de esta consolidación con esta vela de acá, que se volvió al 50%. Suponte que hubiéramos esperado nuestra entrada hasta acá, hasta que rompió esta estructura. Supongamos que hemos entrado acá, pum, a cierre de vela, stop loss por debajo de este mínimo de acá, aunque bueno, 166 pips para una temporalidad diaria es un poquito grande, pero bueno, vamos a tomarlo así como ejemplo. Y nuevamente, el 1 a 1 siempre, TP número 1 va a estar acá en el máximo inmediatamente anterior, que ahí ya me daría el 1 a 1, cerca de los mismos 170 pips. Posterior a eso,
listo, pues sí, menos 10, menos 27, pero recuerda que en este caso nosotros ya nos encontrábamos en la parte baja acá del gráfico. ¿Qué quiere decir eso? Que este pequeño impulsito aparentemente podía llegarme nada más hasta acá, pero como ya tuvo su impulso a la baja, podía tranquilamente comenzar a generarme una entrada muchísimo más larga. Fíjate que esta cuestión alcanzó a llegar más arriba del menos 300% del Fibonacci. O sea, esta cuestión, si lo hubiéramos dejado corriendo desde ahí hasta donde tuvo su máximo siguiente, hubieran sido, mira, arriesgaste cerca de 170 pips para irte por 1000, casi 1800 pips, un 1 a 10 prácticamente. Entonces, fíjate cómo toda esta información a nosotros nos puede servir para seguir tomando entradas. Ahora, supongamos que listo, dejamos hasta acá, chévere, pero estructuralmente el mercado, ¿qué me sigue haciendo? Sigue generándome máximos y mínimos, continuando en esta parte en su mini tendencia alcista en esta parte de acá. Recuerda que estamos en una consolidación, ¿no? Listo. Vamos a eliminar mi FIBO. Dejamos esa entrada. Desde acá me generó el siguiente impulso, pero si te fijas, acá me generó un gap. O sea, acá tenemos un vacío de liquidez. Y recuerda que esos vacíos de liquidez no siempre suelen ser rellenados de inmediato. Puede ser más adelante. Ok. Acá, por ejemplo, me generó el siguiente impulso. Vamos a medir desde acá. Mínimo anterior hasta el máximo uy, perdón. Mínimo y máximo en la parte de acá. Fíjate que esta cuestión acá no solamente me dejó ese gap abierto, sino que acá no tuvimos un retroceso sano o saludable. ¿Qué quiere decir eso? Que acá tenemos un espacio en el que el mercado seguramente más adelante va a comenzar a caer. Entonces fíjate que acá en 4 horas ya me daba información de más adelante hasta donde el mercado podría comenzar tal vez a regresar a tomar esa liquidez. Listo, el mercado siguió al alza, chuchuchun. Si tú te fijas de aquí en adelante, me generó, listo, mínimo, siguiente máximo. Acá no rellenó el 50%, a simple vista se ve esa cuestión. Y el mercado lo que hace es seguir subiendo, 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 hasta que finalmente por acá ya me rompe esta consolidación de acá. Tum, 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 impulso retroceso, taratá, hasta que me lleva a este máximo inmediatamente por acá. Pero fíjate todo lo que sucedió en esta parte de acá. Tranquilamente tomando esta entrada chévere, lo hemos podido dejar corriendo hasta allá, pero como esto es un tema de probabilidades, recuerda que tranquilamente tomando un trade por acá, hubiéramos tenido que tomar o mirar, digamos que de referencia, nuestros puntos iniciales en los niveles del PIBOS, del menos 10, menos 27, tal vez un poquito más arriba en el menos 50%. Recuerda que todo es tema de probabilidades. ¿Listo? De resto es básicamente de esta manera como tienes que comenzar a incorporar, si así lo deseas, este indicador para ver algunas divergencias que te esté mostrando el precio. ¿Listo? Recuerda que eso es tema de bastante práctica y sobre todo de estar haciéndole backtesting al mercado para ver qué tanto funciona eso que estoy queriendo utilizar, ¿listo? Para que lo tengas supremamente en cuenta y sobre todo estructura de mercado ante todo, ¿vale? De resto, vamos a dejar nuestra mentoría hasta aquí. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabes que me puedes consultar por interno, ¿listo?